Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido, de la red Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González, como os he dicho, y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy volvemos a Lupiana, volvemos a Guadalajara, a la Alcarria, y hoy el tema propuesto es Lupiana y algunas de sus obras de arte. Me estoy refiriendo a algunas de sus obras de arte que parten desde el monasterio con motivo de la desamortización y con las cuales nos vamos a ir encontrando dentro de lo que es nuestro caminar y nuestro descubrir y nuestro buscar las obras de arte que formaron parte del patrimonio de este monasterio. Nos habíamos quedado el otro día en estos introitos que hago del decurso de mi vida. Os había empezado a contar la aventura de las bodas de la época. He sacado este tema porque están poniendo coto a lo que son las escandalosas y esperpénticas despedidas de soltero y de soltera, totalmente desmadradas, que están teniendo lugar últimamente, y donde, me podría extender tanto que prefiero no extenderme, hacer un pequeño paréntesis, porque otro día también igual me meto con el tema, y hablaros de cómo eran aquellas bodas del Cuéntame del año 74, de aquella aventura que os empecé a contar, de que me puse de tal mal genio porque no me dejaron llevar pantalón largo en la boda de mi primo Tino, que yo ya tenía 12 años, y ya era un tiarrón, y me obligaron a ir de pantalón corto. Bueno, y nos habíamos salido ya de la iglesia, y normalmente ya cuando las bodas empezaron a tomar un tamaño, cuando os hablo de un tamaño, siempre ya mucho era una boda de 100 personas, o sea, de entre 100 y 130 era una boda entendible. Bodas más pequeñas pues se hacían en restaurantes de por allí del pueblo, dentro de lo que era el casco urbano, pero una que empezó a tomar fama y a tomar prestigio por lo que era la comida, cómo lo daban y cómo lo organizaban, era el restaurante Echeverri de mi pueblo de al lado. Cuando hablo de mi pueblo de al lado, cuando hablo de Urrecho y de Zumárraga, hablo de los dos juntos, porque si tengo que hacer la apreciación geográfica e histórica de los dos sitios, también me llevo otro podcast o una docena de podcasts. Todos estos tenían, allí la fama era comer mucho. O sea, una boda se valoraba porque, claro, como la gente daba un pequeño donativo, un pequeño estipendio, siempre hablo de pequeño donativo. Yo no sé cuánto sería entonces, cuánto se pagaría entonces por la boda, pero no era mucho porque no había mucho dinero. O sea que no podemos hablar de muchas cantidades. Y allí, pues lo típico, íbamos pues prácticamente andando, había una distancia, los novios iban en el coche de novios, y aquello, aunque era un barrio, el barrio de Echeverri, que se había formado alrededor del caserío que había dado lugar al restaurante, pues bajábamos ahí andando. Si llovía, hacía mal tiempo, te podía caer agua por todas las esquinas, hasta pequeñas cascadas por los laterales de una carretera que era una carretera infernal, sin arcén, con el tren por un lado. Bueno, tengo yo un recuerdo de aquello muy tipical, muy tipical. Entonces íbamos bajando andando hasta el restaurante. Los novios iban en el coche de novios, que eso era una horterada, con esos lacitos de tul atados a las manillas de la puerta y un clavel puesto en la antena del coche, que eran antenas hasta que se subían telescópicas. No os pensáis que esto de los flexibles con fibra de vidrio, esto no existía. Esto era una antena de estas que tirabas para arriba y le atrabas un clavel con una cinta o con una cuerdecita blanca, y con eso y tira para adelante. Y entonces allí pues te recibían. Era un restaurante que mantuvo mucho un tipo de
de camareros y de gente, ya lo he contado alguna vez, de tipo como si fueran los antiguos balnearios con aire francés, todas las camareras vestidas de negro con un delantal blanco. Digo camareras, o sea, en el País Vasco en aquella época no se veía prácticamente ningún camarero más que algún barero que era el dueño del bar. La gente los hombres iban a la fábrica y trabajar de camarero podía haber alguno, pero bueno, había alguno, ya sabéis, no tengo que deciros en esas mentes retorcidas de la época qué significaba que uno fuera camarero. Voy a decir, estáis pensando bien por dónde estáis pensando, pero voy a decir que algunos pensaban que eran gente un poco vaga y estábamos con un conservadurismo moral y conceptual ideológico tremendo, porque hay camareros ahora hombres, pero vamos, dignísimos no, 10 veces más que dignos. Entonces allí nos recibían las camareras y nos organizaban. No había eso de que ahora te hacen un plano, la mesa 4 con fulanita en el asiento 1, 2, no. Allí entrábamos, íbamos muy pues sueltos, igual es la palabra, no se me ocurre otra palabra, y nos iban sentando las camareras, y si eras niño te decían, tú a la mesa de los niños. Tenía una mesa de los niños para que no diéramos guerra, y los mayores ya se iban poniendo en sus mesas por llegada. Ahí aquello se iba ocupando por llegada. La primera mesa que llegaba estaba antes se llenaba la primera, la segunda, así estaba todo organizado. Y entonces tenía que haber mucha comida. Mucha comida era pues llenar. ¿Cómo se llena? ¿Cómo puede uno llenarse enseguida? Pues le metían unas bandejas de fritos, de cosas de croquetas, de todo tipo de croquetas de sabores, de gambas rebozadas, todo que tuviera bien de harina y bien de fritanga para que allí la gente se llenara bien. Luego había otras dos cosas que eran comida exótica. Ahora me vais a decir, bueno, eso era comida exótica. Pues era el jamón serrano. Pues sí, el jamón serrano era un jamón que llegaba al norte, pero no llegaban esos jamones que se cortan a mano, con tan estilosos que pueden hacer en Extremadura o en Andalucía. No, era un jamón deshuesado que se cortaba con una cortada. Esto cuando lo oye un andaluz me mira como diciendo, pero tú ¿de dónde has salido? De Marte. No, ahí se cortaba con una cortadora de fiambre, se cortaba el jamón y se ponía en grandes platos. El jamón no era ni de lejos de Andalucía ni de Extremadura, del bueno. El jamón era jamón deshuesado, las más de las veces de Teruel, que era mucho más barato. Teruel, la zona de Aragón, y aquel jamón nos comíamos tan a gusto. Y luego otro producto que era absolutamente exótico eran los langostinos. Los langostinos, que eran solo de una marca, los traían congelados, y los langostinos solo se comía antiguamente en las fiestas navideñas. No penséis que uno decía, pues me voy a comprar unos langostinos, aunque fueran congelados, que ahora ya los tienes frescos en las pescaderías, y voy a pelarlos y los voy a poner en una ensalada. No, esto era una cosa exótica. Y después de eso pues daban dos productos, el pescado y la carne. El pescado que hacían allí una merluza rellena, que era uno de los platos estrella, que era para comerlo de rodillas, impresionante. Y luego hacían un solomillo con setas, que también era tan excelente que lo podías cortar el solomillo no con el filo, sino que le dabas al embés del cuchillo y podías cortar el solomillo de la gran calidad, que tenía. Y todo eso, pues te ponían un sorbete, todo regado con vino abundantísimo, conforme eso era imparable. Se acababa una botella, te sacaban otra, y otra. Se bebía lo indecible. O sea, ahora ya la gente que ya empiezan los pastilleros no en el sentido del término de drogadictos, sino que la gente empieza ahí para el colesterol, para la tensión, para el síndrome, todas estas cosas. Pues entonces eso no estaba contemplado. Si te hacías mayor y tenías una enfermedad, te daba un patatús y te morías, pues se acabó la vida y a dar gloria a Dios.
Y luego ya cuando iban a sacar la tarta anunciar, se ponía champán allá a tutiplén, botellas y botellas y botellas por las mesas. Así hacían una cosa que era muy, muy francesa, y eso era la gente de fuera se quedaba alucinada. Ahora ya no, pero entonces, que entre el pescado y la carne, para limpiar los sabores, te daban una copa de un sorbete de limón hecho con helado de limón al que le echaban cava, y eso nos tomábamos para distinguir los sabores de una a otra comida. Yo no bebía alcohol porque tenía 12 años, pero era yo lo que veía y luego lo que vi pasados pocos años que se hacía en todas las bodas. Llegaba el momento álgido del brindis, de cortar la tarta, ya empezaban allí a sacar café, copas, que eran pues pacharán, anís, coñac, ponche, ahí sacaban botellas de todo. También yo creo que en lo que eran en la comida eran desmedidos, pero en la bebida eran todavía todas esas cosas más exageradas. Y antes del baile pues se hacían pues las típicas cosas que hacían la cuadrilla del novio, aparecían con una tijera de podar, se acercaban al novio como si le fueran a cortar allí sus prendas, sus partes íntimas, y le cortaban la corbata, y luego la corbata con una tijera pequeña la iban cortando en trocitos y iban subastando los trozos de corbata. A ver, ¿quién da por la corbata? Si no había, eran cosas muy prosaicas, ¿no? Para sacar dinero, para complementar el viaje de novios o las cosas. Y luego también una cosa que ahora nos parece absolutamente machista y cavernícola, que era también se subastaba y se troceaba entre los hombres la corbata y entre las mujeres la liga de la novia. Esto era una cosa absolutamente escalofriante para nuestro mundo civilizado y de valor afortunado que tiene la mujer, y cómo viste y cómo lleva, y lo que, bueno, pues hacía así. Y luego venía el baile. Mira, el baile era una de las cosas que era música en directo. O sea, había un par de grupos, pero el que más hit parades levantaba allí y más ánimos era un grupo que se llamaba Mario Pisani y los Urola. Mario Pisani, él se llama Juan, pero bueno, él se había cambiado como nombre artístico, y tenía un grupo que era el grupo que tocaba en el casino del pueblo, que hacían allí una especie de cuando era la época todavía de esto de los guateques, y estos eran los que alteraban la lujuria de las jóvenes parejas que se enamoraban allí en el baile que hacían en el casino. Y todo eso del casino se trasladaba, o sea, mientras estaban dando el postre, haciendo la subasta de la corbata y de la liga, se iba reubicando todo lo que era el restaurante para acoger al grupo de Mario Pisani y sus músicos, y ahí empezaban la música. La gente no sabía bailar vals, por supuesto, y entonces arrancaban los novios con un paso doble, y luego pues nada, había para la garra una serie de boleros y pues música así muy variada, que acababa con alguna jota y con los dos grandes temazos. Uno que era el cubanito, que tenía un ripio que decía es mejor ser cubanito que guardia municipal. Cubanito sí señores, cubanito sin igual, es mejor ser cubanito que guardia municipal. Eso era de un atrevimiento político increíble. Y el otro era el apaga luz Mariluz, apaga luz, que ya no puedo vivir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio juegan al mus. Eso era otra de los hit parades vamos, el mundo se movía a través de estas canciones de música de Mario Pisani y los Urola. Y todo acababa ya luego con Mario Pisani, que era muy atrevido, llevaba una camisa con chorreras de color morado, que la habían traído de Londres, de todos esos, era extravagante, todo aquello era, bueno, los que venían de pueblos pequeños les parecía que habían llegado al mismísimo Hollywood, como decían ellos. Y luego la vida continuaba con regándose en todos los bares del pueblo hasta entrada la noche y la mañana. Este es el toque simpático, porque estamos hablando de Lupiana, estamos hablando de las bodas que con más estilo, con más gusto, siguen celebrándose hoy en día. Y nos habíamos quedado, y volvemos a la iglesia de Lupiana, que fue la que conoció el padre Sigüenza y que empezamos a hablar del otro día,
pero acabamos hablando esencialmente del padre